Muy buenas tardes. Hoy es un día importante para la asignatura Creatividad y Talento. Vamos a tocar un tema que resulta muy valioso en estos momentos en que estamos viviendo, que es transformando las habilidades docentes para innovar. Pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cómo transformamos las habilidades docentes para innovar? Lo primero que vamos a hacer es ser conocedores de la anatomía del aprendizaje. Esa anatomía de la construcción del aprendizaje, según Jesús Beltrán, un gran pedagogo español que apreciamos mucho, ya ha fallecido él, tiene que pasar por una serie de elementos importantes. El primero es la sensibilización, el segundo es la elaboración, posteriormente la planificación y control, la evaluación, la aplicación y personalización en este sentido. Y para esto entonces tenemos que utilizar múltiples estrategias de enseñanza. Esas múltiples estrategias de enseñanza, según este gran pedagogo, se caracterizan por ser estrategias de sensibilización, estrategia de elaboración, estrategia de personalización, estrategias metacognitivas en este sentido. Recordemos siempre que la educación y las estrategias de enseñanza de los maestros y maestras tienen mucho que ver con el ajedrez. Y el ajedrez tiene una pieza muy importante que es la dama. La dama es la pieza más poderosa en el ajedrez porque puede realizar o moverse en diferentes direcciones. El maestro o la maestra deben tener múltiples estrategias de enseñar, es decir, deben moverse en diferentes direcciones para poder realmente trabajar un currículum diferenciado en este sentido. Y para esto deben contar con un equipaje estratégico. Ese equipaje estratégico tiene que ver con la autonomía, con la voluntad y con la capacidad. Y estas estrategias que vamos a estudiar durante el transcurso de esta clase dentro de la asignatura de Creatividad y Talento tienen que ver con la sensibilización, la elaboración, la personalización y aplicación y con estrategias metacognitivas. Las estrategias de sensibilización tienen que ver con la motivación, la curiosidad, los intereses. Las estrategias de elaboración tienen que ver con la selección, la organización, la elaboración. Las estrategias de personalización y aplicación tienen que ver con la creatividad, el pensamiento crítico, la transferencia. Mientras que las estrategias metacognitivas tienen que ver con la planeación, la planificación, la autorregulación y la evaluación en este sentido. Las estrategias de sensibilización. Cuando hablamos de estrategias de sensibilización, estamos hablando de estrategias que toman en cuenta la motivación intrínseca, el despertar la curiosidad en los alumnos, el trabajar con sus actitudes y sus creencias. Estas estrategias también tienen que ver con el esfuerzo, el entusiasmo y la autodisciplina. Ahora, para esto tenemos que provocar la curiosidad. ¿Cómo evocar la curiosidad? Utilizando métodos socráticos que nos permitan plantear preguntas, crear conflictos cognitivos, formular preguntas que hagan pensar al estudiante, utilizar también métodos asociativos para presentar problemas reales o imaginarios a resolver de acuerdo a esos conocimientos, mantener un sentido de desafío en la clase, modulando la dificultad objetiva y subjetiva de la tarea y aumentando su dificultad, también comprometiendo al estudiante con competencias lúdicas y suministrando el apoyo al estudiante o retirando las indicaciones en este sentido. Ahora, debemos también acentuar la autoestima. ¿Cuándo acentuamos la autoestima? Cuando establecemos expectativas altas para todos los estudiantes, cuando ofrecemos a todos los estudiantes abundantes feedback de información positiva, es decir, has descrito claramente lo que te he dicho, qué bien, adelante, hiciste un gran trabajo. También acentuamos la autoestima cuando averiguamos algo específico sobre cada alumno, un rasgo físico, una habilidad especial, un logro destacado, y mencionarlo, compartirlo ocasionalmente con el propio estudiante, con el grupo, ayuda mucho en este sentido.
También cuando valoramos los esfuerzos de los estudiantes, así como sus éxitos. Y también cuando ayudamos a los estudiantes a aceptar sus errores y sus éxitos, modelando el análisis personal de los mismos, aceptando a los estudiantes como seres humanos valiosos en este sentido. También creando un clima psicológico sano que anime al estudiante a expresar sus opiniones y a correr el riesgo de ser diferente en este sentido. Ahora debemos promover también la autorregulación. ¿Qué significa la autorregulación? Aumentar el control personal del estudiante sobre su proceso de aprender. Y para esto debemos ofrecer la oportunidad de elección sustancial de tareas, ofrecer la oportunidad de elección metodológica, transferir el control del aprendizaje al alumno, aumentar el control subjetivo, es decir, utilizar el feedback indirecto, preguntas, indicaciones, crear ilusión de control con elecciones supuestas, aceptar el autogobierno del estudiante en este sentido. Ahora debemos generar la autoconfianza. Es decir, ¿cómo podemos lograr o mantener la autoconfianza del estudiante? Maximizando el éxito directamente que él tiene, alabando al estudiante después de cada éxito, expresando confianza en el estudiante después de cada éxito que realiza. También lo podemos maximizar de manera indirecta, comentando la dificultad que tuvo la tarea que realizó, destacando la autonomía y la capacidad del estudiante, comprometiéndolo en situaciones lúdicas, minimizando el fracaso directamente, es decir, mostrando empatía después del fracaso que él tuvo, acentuando el éxito parcial, minimizando el fracaso indirectamente, atribuyendo el fracaso a dificultad de la tarea, dándole explicaciones que alivien el fracaso, dándole un feedback mejor que indique las respuestas incorrectas que realizó. Bien, recuerden siempre esta fórmula que a mí me ha servido mucho para el trabajo motivador. Metas desafiantes para el estudiante, metas desafiantes para estudiantes, mayor motivación y por lo tanto una mayor ejecución de éxito, por lo tanto más confianza en la situación que está viviendo el estudiante y por lo tanto mayor autoeficacia. Recuerden siempre que la falta de éxito disminuirá la confianza del estudiante. El éxito aumenta la confianza y por tanto la motivación del mismo. El proceso tiene que darse en una espiral. Ejecución mejora la confianza y hay metas más altas y por lo tanto se mejora la motivación. Mientras más alta la capacidad de un estudiante en el salón de clase, mayor desafío de tener sus metas, porque si no, ¿qué va a pasar? Va a provocarse aburrimiento y de pronto el estudiante empieza a hacer actividades o conductas no propias o disruptivas en la clase porque se empieza a aburrir en este sentido. Ahora, también tenemos las estrategias de elaboración. Las estrategias de elaboración tienen que ver con la selección, organización y comparación del conocimiento que se está construyendo. Es decir, es todo ese andamiaje que tiene que ver con los recursos que cuenta el estudiante o habilidades, como anteriormente le llamaban, habilidades para estudiar. Pongamos un ejemplo, estrategia de selección. Identificar lo relevante de un texto. Para ello, ¿qué puede hacer una persona, para un alumno, para identificar lo relevante de un texto? Primero, establecer el sentido global del tema o materia que se trata. Establecer criterios para juzgar la relevancia de una idea. Explorar el texto de acuerdo con esos criterios, subrayándolo, por ejemplo. Ajustar cada parte del texto a dichos criterios. Idea principal. Unir las ideas principales extraídas, haciendo un resumen. Retener las ideas seleccionadas con ayuda mnemotécnica. Esta estrategia de organización se pudiera decir que tiene 4 pasos importantes. El primero, identificar las ideas principales extraídas del texto. Después, identificar las ideas secundarias. Después, descubrir el orden y la estructura de lo expresado por el autor. Después, poner en orden las ideas identificadas utilizando, por ejemplo, esquemas, árbol organizativo, mapa conceptual, diagramas, gráficos, curvas, entre otros. Otro elemento importante al resaltar es la capacidad que debemos tener de establecer límites. Hay que establecer reglas y límites claros y atenerse a ellos. Si es necesario, es escribirlos y colocarlos en una pared.
Hay que darles a los alumnos la advertencia, señales cuando comiencen a portarse mal. Es la mejor manera de enseñar su autocontrol. Hay que prevenir los problemas antes que se produzcan. La mayoría de los problemas se producen ante una situación, un estímulo específico que está en el salón de clase. Recuerden siempre que cuando se viola una norma o un límite claramente establecido, es necesario aplicar inmediatamente una corrección adecuada. Hay que ser coherentes y hacer exactamente lo que se dijo que se debía hacer ante esto. Ahora, hay que ser justo, hay que definir qué vamos a entender por comportamiento positivo, reforzando con elogios la buena conducta y afecto, ignorando la conducta que solo puede llamar la atención. Recuerden siempre valorar el esfuerzo, enseñarles a enfrentarse al fracaso, explicarles a priori qué esperan de ellos o de ellas y dedicarle un tiempo a hablar con sus alumnos acerca de sus valores y sus normas. Otro elemento importante es la personalización. Aquí se van a emplear las estrategias de creatividad, de pensamiento crítico y de autorregulación. ¿Cómo desarrollamos la autorregulación? A través de la observación, la imitación, el autocontrol y la autorregulación como último paso. Y esto nos va a permitir hablar de estrategias metacognitivas, donde hay una planificación, hay una definición del problema y hay una redefinición del mismo. ¿En qué se basan estas estrategias metacognitivas? La preparación, pensar antes de aprender. Y en este sentido, revisar, planificar, procesamiento, pensar durante. Aquí hay que hacer preguntas para comprender, hay que organizar y retener la información. Y la fase de aplicación, pensar después de aprender. Aquí hay que resumir, aquí hay que aplicar en este sentido. Ahora, ¿qué consideraciones debemos tener para abordar todas las estrategias de enseñanza que anteriormente se mencionaron? Primero, debemos familiarizarnos con las características de los alumnos más allá de lo intelectual. Hay que confiar en los estudiantes y en sus modos de aprender. Hay que apasionarlos con diferentes alternativas de trabajo. Hay que darle todas las oportunidades para que se fijen sus propias metas y evalúen su proceso de trabajo. Hay que manifestarles el reconocimiento de los conocimientos que ya dominan. Hay que descubrir cuáles son sus intereses y enfocarse al trabajo con ellos. Hay que considerar en este sentido también el tipo de recursos de los que se disponen. Hay que también apasionarlo con diferentes alternativas de trabajo. Darle todas las oportunidades para que se fijen ellos sus propias metas y evalúen lo que van realizando. Además, siempre estar al pendiente de que sepan lo que realmente saben. No ignorar en este sentido sus debilidades que se deben compensar y apoyar en este sentido. ¿Cómo vamos a enfatizar el diálogo? Primero, mostrando interés por los diferentes puntos que ellos nos están mencionando. Dialogando en torno a lo vivido en la actividad que estamos realizando. Creando una atmósfera a la hora de dialogar, de ofrecer y recibir. Respetando y haciendo respetar cada punto de vista. Siguiendo cada línea de diálogo de manera inteligente. Buscando siempre que las actividades tengan un final abierto. Favoreciendo las preguntas creativas y reflexivas, así como las actitudes en igual sentido. Entonces, para cerrar esta primera parte de la conferencia, recordar siempre que debemos aprovechar la clase ¿para qué? Para que el alumno explore nuevas visiones de los problemas, indague cuáles ideas pueden conjugarse adecuadamente, remarcar o reforzar algunas de las ideas expresadas por los participantes. Además, que el alumno elabore una conclusión sobre el aprendido, donde durante cada actividad, en algunos casos, pueda ser transferida o aplicada a su vida cotidiana. Estos son elementos a compartir en el día de hoy con nosotros en esta sesión de trabajo. Voy a dejar de compartir pantalla ahorita en este momento para recordarles también en este sentido de que es también importante para nosotros
que utilicemos en nuestra clase las analogías. Las analogías es otra herramienta importante del conocimiento, donde se emplea mucho el lenguaje figurativo en este sentido y donde permite al alumno de una manera creativa, de una manera divertida, construir el conocimiento. En la siguiente clase vamos a profundizar un poquito más sobre las analogías y en este sentido recordarles siempre